masculinos y femeninos comparten las mismas estructuras, con una pequeña diferenciación el uno con el otro. Y eso es lo que vamos a tratar de comprender en este momento. Si yo tengo si yo tengo genitales, tengo la pelvis. Y entonces en la pelvis tengo, miren, la sínfisis púbica, tengo el sacro, y aquí a los lados voy a tener, aquí a los lados voy a tener lo que se llama espinas isquiáticas. Entonces, desde la sínfisis púbica hasta el sacro y el coxis, las espinas isquiáticas por los dos lados, yo puedo ser capaz de tener imaginariamente la unión de esas dos estructuras y tengo un rombo. Si yo paso una línea imaginaria, acuérdense, imaginaria, entre una espina y la otra espina, entonces, ¿qué es lo que voy a tener yo ahí? Voy a tener un rombo primero, y si paso la línea imaginaria voy a tener un triángulo con la base. Miren, la base hacia abajo y la base hacia arriba. Este es el triángulo y este es el otro triángulo. ¿Ok? A este primer triángulo, entonces yo lo llamo urogenital. ¿Por qué urogenital? Porque ahí van a estar las estructuras de la uretra, del sistema urinario. Y genital, porque tanto el hombre como la mujer va a tener estructura de genitales externos. Y en este otro triángulo que tengo aquí, ese es igualito en los dos, en el hombre y en la mujer. ¿Qué estructura voy a tener? Entonces, estamos hablando de este triángulo, miren. Que voy a tener en los dos sexos, tanto en el hombre como en la mujer. Voy a tener el diafragma pélvico, que solo va a tener 3 tipos de músculos diferentes. Los esfínteres anales internos y externos y el elevador del ano. El elevador del ano es una estructura que va a ser igual en los dos. Y lo voy a tener en esta forma, ¿ves? Una cúpula invertida que va desde el sacro hasta las espinas isquiáticas. Va a tener un fascículo que va hasta la sínfisis púbica. Entonces, ano-coccigio, del ano al coxis, del ano, miren, al coxis. Pubococcigio, miren, del pubis hacia el coxis. Y el otro, isquiococcigio, desde las espinas isquiáticas a unirse una con la otra, de una espina a la otra espina. Aquí voy a tener entonces el diafragma urogenital. Y ahí voy a tener arriba el diafragma urogenital y aquí voy a tener el diafragma pélvico. El diafragma pélvico va a ser una cúpula invertida que va a llegar hasta la parte anterior. La diferencia entre el hombre y la mujer es que la mujer tiene un orificio para la uretra, un orificio para la vagina. Ese va a estar en el triángulo urogenital, miren. Y en el triángulo pélvico, en el diafragma pélvico, solo va a tener el orificio anal. La mujer tiene 1, 2 orificios y 3 en la parte de atrás. El varón, ¿cómo estamos con el varón? Bueno, el mismo triángulo, la misma estructura imaginaria de espina isquiática a espina isquiática. Como el varón va a tener el pene, ¿verdad? Y en el pene va a tener un canalito,
entonces solo va a tener un orificio, no va a tener el orificio de la vagina, ¿ok? Y el otro es el diafragma pélvico, ese es igualito al de la mujer. Miren el diafragma pélvico, igualito. Esto que estamos viendo se llama periné. Es importante que usted lo ubique porque cuando usted vaya a tener la clase para atención de parto, no sé cómo que se llama eso, futuro no sé qué, ¿verdad? Eso se lo dan las enfermeras profesionales que trabajan en la facultad, en su carrera. Bueno, aquí nosotros lo que vamos a tener en el hombre que vamos a tener, ok, en la parte anterior, entonces yo voy a tener en la parte anterior, yo voy a tener el pene. ¿Ok? Voy a tener la vejiga urinaria y la vejiga urinaria le van a venir los uréteres. Un orificio uretral, otro orificio uretral del uréter y el orificio que sale de la uretra. Entonces, si yo paso una línea imaginaria y uno esos 3 puntos, entonces dentro de la vejiga urinaria yo voy a tener esta estructura. Miren, aquí va a estar la vejiga urinaria, ¿ves? Que se llama trígono vesical. Los dos uréteres entrando y la uretra saliendo. La uretra de la vejiga va a pasar por aquí y va a ir a todo lo que es el cuerpo del pene. Miren, entonces ella va a entrar ahí y le va a dar la vuelta. Si somos capaces de ver esta figura que está aquí, entonces busquen el pene, el cuerpo del pene y miren cómo adentro hay un canalito que va a terminar en lo que se llama fosa navicular. Ese canal, ¿ok? Es la uretra. Vía común entre la orina y el semen en el momento de la eyaculación. Va a salir el semen. Cuando no se está eyaculando, solo se está orinando, entonces hay esfínteres que detienen la comunicación del conducto deferente donde vienen los espermatozoides desde los testículos. Acuerden que los espermatozoides van a estar dentro del testículo. El testículo está en la bolsa escrotal. Tiene que haber un conducto que los meta al abdomen y que le dé la vuelta a la próstata para poderlo ver mejor. Y déjenme ver. No les puse uno de varón. Bueno, qué raro. Aquí nosotros vamos a tener las estructuras del pene. ¿Qué van a hacer? Ojo con esto, ojo con esto. No, permítanme un momentito. Doctor. Bueno, perdónenme. Es que esos hipotes siempre me pasan llamando a mí. Bueno, vamos a tener el recorrido de un CC de orina. Yo voy a tener los riñones en este sentido, arriba. Ya sabemos nosotros que los riñones van a formar la orina y los riñones van a venir a través del tubo colector que se llama uréter. Uno del lado derecho, otro del lado izquierdo y van a formar lo que es el trígono vesical. Ya una vez que tenga el trígono vesical en la vejiga urinaria, ahí tengo un músculo que se contrae para expulsar la orina. Por eso ese músculo, que no es ningún esfínter,
solo se contrae entre él para hacer más chiquita la pared, igual que las del estómago, ahora que se hacen más chiquitas. Entonces lo que yo tengo ahí es un constrictor de la vejiga urinaria, y entonces la orina va a salir. La orina va a salir por esta estructurita que se mira ahí, que se llama uretra prostática, porque la próstata es esta estructura en forma de nuez. De la estructura de la uretra prostática se va a continuar con la uretra del pene, miren, y va a salir la orina por la fosa navicular. A ver, retrocedamos para que podamos ver bien eso. Lo que me interesa que puedan ver lo que me interesa que puedan ver es la próstata. La relación de la próstata con el canal anal. Miren, o sea, yo tengo, por eso la próstata en el varón no se puede examinar por delante. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo la sínfisis púbica, miren. Yo lo voy a examinar con mis dedos más diestros, metiéndolos en el ano, y solo lo voy a tocar hacia adelante, y ahí va a tener la próstata. La relación. Si la próstata, ¿verdad? Que es como una nuez, crece, entonces aprieta la uretra que está dentro de ella. Y por eso el paciente no puede sacar la vejiga rápidamente, no puede evacuar la orina de la vejiga urinaria. Entonces, ¿qué va a tener? Un globo vesical, retención de orina, orina que le cambia la forma del chorro. Antes era un chorro grueso, ahora es como regadera. Ok. Con solo eso que nos digan los pacientes, entonces nosotros ya podemos pensar que el problema lo tiene la próstata. Es una sola próstata. Usted la mira dos, pero es porque hay un canalito de la orina en medio. Y esa uretra, ese canalito se va a continuar dentro del pene. ¿Lo logran ver? Es que si le pongo una raya, ya no lo van a lograr ver bien. Quiero que miren el canalito. Va a terminar en lo que es la fosa navicular. La fosa navicular va a estar en la punta del pene, que se llama glande. Estas estructuras, como huequitos, se llama cuerpo cavernoso del pene. El cuerpo esponjoso es un solo cuerpo que parece esponjita, mírenlo. Pero adentro, como lleva el conducto de la uretra, entonces pareciera que fueran dos, pero solo es uno, miren. El pene entonces está constituido por dos cuerpos cavernosos, cavernas. Fíjense bien cómo se miran, como con huequitos, ¿ves? Un cuerpo cavernoso de un lado y otro cuerpo cavernoso del otro lado. Aquí voy a tener la arteria dorsal del pene. La arteria dorsal del pene entonces le va a llevar irrigación al cuerpo cavernoso. El cuerpo cavernoso se va a llenar de sangre, entonces aumenta el tamaño del pene y hay erección. Cuando el paciente tiene problemas con la arteria o con la arteria dorsal del pene o los cuerpos cavernosos, entonces no hay erección. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué hace Viagra? Por ejemplo, Sildenafil, que es el nombre genérico del medicamento. Lo que hace es aumentar el tamaño de esta y el riego sanguíneo de la arteria. Entonces, hay más sangrado, llega más sangre al cuerpo cavernoso y hay más erección. Ojo con eso. No se le da a la gente joven, solo se le da a los diabéticos, a los que tienen otro tipo de problemas, como problemas en la columna, que tienen daño a nivel nervioso, en la columna, en la médula espinal, perdón,
Y a los pacientes mayores, con muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque si esa arteria es capaz de llevar ese montón de sangre al pene, es capaz de llevar ese montón de sangre a las arterias coronarias. Es capaz de llevar simultáneamente ese montón de sangre a las arterias pequeñitas allá arriba en la cavidad craneal. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al paciente? Se infarta y se muere. Todo por andar queriendo usar sildenafil sin el control médico adecuado. Mejor usted no se meta a recetar cosas, ¿oyó? Hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿qué cosas tiene el pene? El pene va a tener dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. En el cuerpo esponjoso es donde yo voy a tener realmente lo que es la uretra. ¿Cómo voy a poner usted, que es mi brazo derecho? Usted que me va a hacer cumplir las órdenes. Entonces, como me va a cumplir la orden de canalizar la orina, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner la sonda vesical en la uretra y la sonda tiene que llegar hasta la vejiga urinaria. ¿Se da cuenta? Mire el relajo que tendría usted si no se acuerda de esta clase en la mujer. La mujer va a tener un orificio para la uretra, un orificio para la vagina y un orificio anal. Entonces, como los hipotes varones generalmente andan abriendo la boca y no se fijan, cuando les decimos, saquen una muestra de orina de vejiga, entonces él viene y pone la sonda en la vagina. ¿A qué horas le va a salir orina ahí? Entonces viene, sonda sale limpia, no hay orina. Imposible. Siempre va a haber por lo menos una gota de orina en vejiga urinaria y la sonda es capaz de sacarla. Cuando alguien le reporta que no hay, entonces quiere decir que la orina no se está formando en los riñones o que no tiene riñones y vive con diálisis peritoneal. Me logré dar a entender. Acuérdense, muchachos, ¿verdad? Que al hombre es por la fosa navicular, a las mujeres en la uretra, que van a drenar la orina. Ok. La piel del pene va a llegar hasta el glande. Cuando los cuerpos cavernosos se llenan de sangre, entonces el pene crece, ¿verdad? Crece, se elonga, se estira, por decirlo así. Es que crecer es como que se va a quedar así, no, solo se elonga por la congestión de sangre que hay ahí, por eso se vuelve duro, y usted lo puede tocar el pene en la erección y es sumamente duro. La piel se retrae y me deja la capa del prepucio libre, retraída hacia el cuerpo del pene y entonces el glande queda sin piel. Pero un estudiante de enfermería me preguntó un día una cosa y yo siempre tengo pendiente de decirle a los muchachos. Ajá, me dice, era un varón, por cierto. Ajá, me dice. Y si yo tengo me dice, un pene que se quedó lleno de sangre, entonces va a andar siempre erecto. Claro, a eso se le llama priapismo. A veces hay que entrar a sala de operaciones a sacar esa sangre. A veces hay que dar relajantes musculares, porque el problema fue que el músculo se contrajo. ¿Cuál músculo? El bulbo cavernoso, que es el que me permite tener las cavernas ahí, ¿ve? No sé si son capaces de ver esas cavernitas ahí.
cuando hacen más grande la figura. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué voy a hacer yo con ese paciente que tiene priapismo? O sea,